Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco nuevamente a la gerencia de la Jerizat Anzoátegui y a la Unidad de Educación por esta nueva oportunidad de compartir información para la prevención, la seguridad y la salud en el trabajo. Hoy hablaremos sobre un aspecto muy importante para todos, como lo es el psicológico, y en tiempos de pandemia cobra más relevancia. Se ha propicia la ocasión para rendir un pequeño homenaje a los trabajadores fallecidos por esta pandemia y que cada actividad similar a esta que vayamos a desarrollar contribuya a disminuir esas muertes. Repasemos un poco. Los síntomas de la COVID-19 son muy variados y en la actualidad hay muchas maneras de presentarse la enfermedad, lo que nos hace pensar al personal de salud y al ciudadano común que cualquier síntoma podría ser COVID-19. Pero es que no solo es el COVID-19 agudo, ahora ya se conoce de una nueva condición que es el COVID-19 persistente o prolongado. Esta situación aún no ha sido definida de manera consensuada. Sin embargo, se acepta aquella que señala la persistencia de síntomas más allá de las 4 semanas de haber iniciado estos. En esta imagen podemos ver la cantidad de síntomas y algunos signos que forman parte de esta condición. Aquí se puede observar que los síntomas respiratorios, las cefaleas, son como que los principales síntomas que forman parte de esta condición. Otra situación dentro de esta pandemia son las secuelas. Estas corresponden a daños ocurridos en órganos y sistemas que se manifiestan tiempo después que la persona se recuperó del COVID-19. A diferencia del anterior, en este caso hay cese de síntomas, mientras que en el persistente los síntomas continúan. Se puede apreciar la variedad de síntomas presentes en estas secuelas. Hay afectación del estado general, hay trastornos metabólicos, hay trastornos del sistema respiratorio que siguen siendo los más frecuentes. El sistema gastrointestinal también se ve afectado, hay condiciones cardiovasculares, hay muchas personas con arritmias presentes y otras secuelas. Es importante destacar que el aspecto mental y nervioso también está afectado por estas secuelas. Hay ansiedad, hay estrés, hay traumas, hay trastornos del pensamiento, de la memoria, en fin, una serie de elementos que hacen un poco más difícil sobrellevar esta situación. No solo el cuerpo o la parte física se ve afectada por esta pandemia, lo mental también ha sido altamente impactado por el COVID-19. Hay cambios en aspectos psicológicos como el humor, el sueño, el ánimo, también en el funcionamiento del cerebro, antes, durante o después de los síntomas respiratorios. De hecho, se estudia algo muy importante que han llamado la niebla cerebral, que es una situación de atención, de pensamiento, de razonamiento, que ocurre en las personas que están padeciendo de COVID-19. Se ha descrito que el personal de salud y sobre todo el de emergencia, así como aquellos que están presentes en sectores esenciales, se han enfrentado a muchas situaciones de estrés en el trabajo como consecuencia de la pandemia. Hay aumento en la carga del trabajo, las jornadas se prolongan, los descansos disminuyen y eso por supuesto se ha visto muy seguido en esta situación. Otro hecho que también se ha visto incrementado son las situaciones de riesgo de violencia y acoso en el trabajo. Muchos trabajadores sanitarios se han visto pues en la situación de verse obligados a trabajar en condiciones no adecuadas o muchas veces esa dificultad de comunicación entre un superior y una persona, digamos, del nivel operativo en estos sectores ha sido bastante difícil. El teletrabajo es un fenómeno que esta pandemia ha logrado impulsar. Sin embargo, el teletrabajo también trae sus riesgos, principalmente en los aspectos psicosociales y ergonómicos, porque como se ve en la imagen, pues una persona en su casa trabajando tiene que, digamos, lidiar con el trabajo y las atenciones o las obligaciones propias del hogar. Y a veces los factores de tiempo dedicado al trabajo y dedicado a la familia pues entran en conflicto. Por otra parte, en el hogar uno tiende a tomar posturas inadecuadas para realizar un trabajo. En algunos casos
La exigencia del trabajo o solicita pues que usted esté sentado o acostado o en una posición no adecuada para trabajar para cumplir con esa situación. Otro hecho pues que también llama la atención y que vemos pues por los medios de comunicación, las redes sociales, es que el número de casos de violencia doméstica ha aumentado como parte pues de estas medidas de confinamiento producto del control de la pandemia por COVID-19. ¿Cuándo termina esta situación? Pues esperemos que pronto. Sin embargo, pues un trabajo publicado en la revista Science en enero explica que algunos científicos de dos universidades de Estados Unidos estiman que la pandemia pudiera durar entre un año y una década, o sea, 10 años, pues. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud el año pasado estimó que la pandemia terminará en menos de 2 años, o sea, antes de mediados del 2022. Recientemente hemos visto algunos países que están progresivamente volviendo a la normalidad debido a que establecieron una programación intensiva de vacunación combinada con aislamiento, lo cual permitió que cubrir un mayor número de personas para aplicar las vacunas y lograr contener, pues, de cierto modo, la pandemia. Esperemos, pues, que así como nos cayó la noche con esta pandemia, también nos llegue un nuevo amanecer. Bueno, esperando que esta información les haya resultado muy útil, agradezco nuevamente al equipo de la Egresada Anzoátegui por esta oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, esperemos que en verdad esta información nos lleve a realizar mejores prácticas en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas, en nuestras comunidades y así controlar esta terrible situación. Que estén muy bien y que pasen una feliz tarde. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Lina Ruiz Escop, psicólogo clínico, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy hablaremos sobre la inteligencia emocional en el ámbito laboral durante la pandemia. Se tocarán temas sobre el manejo de las emociones ante las dificultades del día a día. De antemano, muchas gracias por asistir el día de hoy. Vamos a iniciar explicando qué son las emociones y los sentimientos, en vista de que hay una confusión con ambos conceptos. Las emociones son una respuesta orgánica que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo, alterando el estado físico actual, como el asco, el miedo, la alegría, la tristeza, la ira y la sorpresa. Los sentimientos son asociaciones mentales y reacciones hacia las emociones según nuestras experiencias personales, como por ejemplo el amor, la euforia, la motivación, el odio, la preocupación, la incomodidad, la inseguridad, etc. Me detengo un momento aquí porque es importante que ustedes sepan cómo diferenciar entre las emociones y los sentimientos. Primero, las emociones son unas respuestas neuroquímicas, es decir, es algo del cuerpo. Los sentimientos implican una elaboración y una representación cognitiva, es decir, esa interpretación de lo que nosotros estamos captando. Me explico. Lo segundo es que las emociones surgen al interpretar los estímulos externos a través de los sentidos, como les venía explicando, o sea, a través de nuestros 5 sentidos. Y los sentimientos surgen al interpretar las emociones. Lo tercero es que las emociones tienen una duración breve, es muy corto. En cambio, los sentimientos tienen una duración más prolongada porque es esa interpretación. Es decir, no es lo mismo captar, quizás sea el mismo estímulo, el miedo que captes tú o que capte tu hijo, tu mamá o tu amigo, a la manera en cómo lo van a interpretar. Es decir, la manera en cómo lo van a interpretar es muy diferente. Quizás tú le temes a algunas cosas, tu pareja, tu hijo o tu amigo le teme a otras. Por ende, la interpretación nunca va a ser igual. Entonces, es importante saber que al reconocer las emociones podrás canalizar tus sentimientos. Recuerda que no hay sentimiento sin emoción. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Ahorita
Todos están viendo una imagen que es como una ruleta. En el centro de esa ruleta se encuentran nuestras 6 emociones básicas, como la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Todas están diferenciadas por colores, es decir, la ira es de color rosa, el asco es de color verde, la tristeza es de color morado, la felicidad de color naranja, la sorpresa amarilla y el miedo es azulado. Entonces, como todos estamos viendo esta ruleta, ustedes van a definir cómo se sienten ahorita. Van a identificar primero una emoción, como por ejemplo la felicidad, y debajo de cada emoción, si pueden ver, empiezan a desglosarse los sentimientos. Voy al ejemplo de la felicidad. Yo elijo la felicidad y mi sentimiento es ser optimista. Entonces, mi emoción es la felicidad, mi sentimiento es el optimismo. Todos van a hacer este ejercicio. ¿Por qué? Vamos a aprender a identificarlo. Muchas veces sucede que de repente ustedes se sienten agotados o agobiados en su día a día y no saben cómo explicarle a ese apoyo que tienen como persona en quizás qué sienten o también cómo pueden ellos ayudarlos. Hay muchos de ustedes que necesitan espacio, otros que simplemente prefieren tener compañía, pero esa persona que les está dando ese apoyo no sabe lo que sucede porque muchas veces ustedes no saben identificar cómo se sienten. Así que este ejercicio es importante para poder debatirlo al final de este foro chat. Posterior a la actividad, es importante que identifiquen en qué ámbito se han visto afectados. Por eso voy a hablarles sobre los factores que alteran la emocionalidad en medio de la pandemia. Nosotros, como personas, somos seres humanos biopsicosociales. Es decir, no solamente somos un conjunto de organicidad, sino también debemos cuidar nuestro bienestar mental y tener contacto con nuestro medio, es decir, con nuestros pares. En el ámbito personal hago referencia a todos nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestras metas y nuestros objetivos, todo valiéndose de nuestros valores, el conocimiento que podemos tener sobre nuestras fortalezas, nuestras debilidades y cuál es nuestro alcance. Ahorita todos, me atrevo a decir, hemos tenido familiares cercanos que han fallecido en vista de la situación del COVID-19. Otros que han tenido contacto o que han pasado incluso por la enfermedad. Entonces, es aquí donde todos debemos reorganizar nuestro sistema de vida, nuestras rutinas, nuestras actividades, porque todo cambia. Y si hemos estado encerrados, hemos estado con más limitantes, no solamente a nivel económico, sino también de transporte. Entonces, debemos ser muy agradecidos con lo que tenemos ahora, pero también debemos ser conscientes de hasta dónde podemos dar de nosotros para poder sentirnos bien. Porque sucede lo siguiente, muchas veces nos cargamos de problemas y de cargas emocionales de otras personas, de nuestros parientes o nuestros amigos para querer ayudar y que la carga sea menor para ellos. Pero nos podemos enfermar, podemos somatizar ese malestar, nos puede dar ansiedad, nos puede dar ataques de pánico, indicadores depresivos, muchas veces como afecta también a nivel físico, podemos tener problemas de sueño, quizás ya no recurrimos a los alimentos como debe ser, como debemos cumplirlos, sino comemos mucho menos o comemos demasiado. Suele pasar también que podemos presentar sudoración excesiva o pensamientos negativos que pueden ser frecuentes, etc. Por eso es que el ámbito personal es el principal, porque el hecho de que pienses en ti no te hace una persona egoísta. En el ámbito familiar hacemos referencia a aquellas personas con quienes convivimos, con quienes compartimos nuestro tiempo, sobre todo ahorita que en vista de la pandemia nos hemos visto forzados a estar mucho más tiempo juntos. Sin embargo, hay situaciones familiares que puede ser que se han agudizado ahorita
por estar compartiendo más, y puede ser motivo de estrés, de problemas, de generar un ambiente negativo, ya sea para ti o para otros miembros. Y es importante saber que este factor muchas veces se puede desencadenar por problemas en cuanto a recursos económicos, en convivencia, en diferencias y sobre todo problemas de comunicación. Este ámbito es importante porque es nuestro primer sistema de apoyo. Cuando hacemos referencia a la familia, siempre tendemos a tener como referencia a él el apoyo, el refugio, el amor y el cariño. Sin embargo, no todas las situaciones son así. Por ende, este puede ser un factor que desencadena estrés y afecta no solamente tu valor como persona, porque muchos sienten que tienen el autoestima muy por debajo, sino también puede afectar tu rendimiento laboral. En el ámbito social se hace referencia a aquellos compañeros de trabajo o amigos que se convirtieron en alguien importante en nuestra vida. Estos amigos tienen una función muy particular, y es que también son un sistema de apoyo con quien podemos desahogarnos, hablar sobre distintas cosas y salir de nuestra rutina. Sin embargo, situaciones estresantes que se pueden desencadenar es el tener algún amigo o algún familiar de este que esté en una situación de salud delicada, que tenga problemas económicos y que tú quieres ayudarlo, pero te limitas porque no puedes hacerlo como te gustaría, o simplemente que este amigo te comente y te cuente todo su proceso, o su estrés o su ansiedad y te cargue a ti emocionalmente. Todo eso son factores que, si bien puede ser de nuestro día a día, no nos damos cuenta cuánto daño nos hace muchas veces el querer quizás acaparar todo y no poder. Muchas veces debemos saber hasta dónde podemos ayudar, hasta dónde podemos escuchar si nos sentimos bien o si de repente no estamos de muy buen ánimo, porque nos podemos cargar de problemas de otras personas y eso se suma a los que ya uno tiene a nivel personal. En el ámbito laboral hacemos referencia al trato con los superiores y con los compañeros de trabajo. Si bien hay compañeros que se han adaptado de mejor manera, a pesar de la pandemia, hay otros que están negados al cambio en su estructura laboral, como otros que no saben por dónde comenzar. Esto da pie a preguntas como: ¿mi superior se dará cuenta de todo el esfuerzo que hago para poder sacar mi trabajo adelante? ¿O qué pensarán mis compañeros de mí? O una pregunta que uno puede llegar a pensar que no es relevante, pero sí lo es, y es: ¿estoy haciendo bien mi trabajo? Todas estas preguntas nos llenan de dudas, de inseguridades en nuestro rendimiento. Por eso, la situación de la pandemia es una oportunidad para poder innovar, ser más creativo y buscar la manera de ser productivo. También, todos estamos acostumbrados a una estructura de trabajo, sin embargo, con esta situación debemos variar y todo va a depender de qué tan dispuestos estamos a realizar ese cambio. Todos los factores de los que hablé anteriormente dan pie a la ansiedad que podemos sentir de manera constante, aquellos pensamientos negativos que nos infunden de mucho temor, las dificultades para identificar y manifestar las emociones a nosotros mismos y a otras personas, el abandono de hábitos saludables, ya sea con la comida, de dormir, de respetar, y es importante que lo sepan, respetar nuestro horario. Quizás pensamos que trabajar siempre un poco más no nos afecta y resulta que después estamos embotados, estamos más estresados. Da pie a conflictos interpersonales con obviamente tu entorno. Puede generar también inseguridad en la labor que ejerces, provoca mucha incertidumbre porque va a dar pie a muchas preguntas que no tienes respuesta. Y si bien nosotros pensamos que
cuando nos afecta algo pasa desapercibido, existen pequeños errores, cambios de actitudes que nuestros superiores y compañeros de trabajo notan. Entonces puede existir esta situación de querer siempre excusar nuestras faltas solamente porque no me entienden. Y resulta que sí pueden entenderte, pero cuando sucede un error, 2, 3 o 4 errores, ya está afectando directamente a la empresa. También da pie al envidiar logros y recompensas que son otorgados a otros, porque en vista de esta inseguridad empezamos a compararnos. ¿Y por qué si yo me esforcé o trabajé más tiempo, esta persona sí la reconocen? Ya va. Cada quien debe respetar obviamente los logros de otras personas y el esfuerzo de otras personas. El hecho de que tú te esfuerces no quiere decir que sea menos. Y es importante que lo sepas o que te des cuenta que a veces debemos limitar lo que es nuestro rol de trabajador y quiénes somos como persona, porque muchas veces podemos confundir y hacemos de nuestro trabajo nuestra vida o de nuestra vida nuestro trabajo. Para desarrollar hábitos saludables es importante reconocer aquellos pensamientos, emociones y sentimientos que nos pueden ocasionar malestar. Ya el hecho de identificarlo nos da mayor apoyo para saber qué hacer. Como no podemos controlar nuestras emociones porque simplemente nuestro cuerpo las capta, sí podemos apoyarnos y controlar nuestros sentimientos para evitar tener comportamientos disruptivos o ser impulsivos, dar respuestas por responder, simplemente hiriendo a otras personas. Entonces, el poder controlarnos también nos da mayor inteligencia emocional. El entender cuál es el factor desencadenante y hacer la pregunta del por qué esto me molestó, por qué esto me da tristeza, por qué me siento de esta manera, nos permite ser más introspectivos en cómo accionamos o cómo nos sentimos ante diferentes circunstancias. Y eso es base. El comprender que el cambio es parte del proceso de crecimiento es un punto clave en vista de que no somos perfectos y vamos a tener ensayo y errores. También nos permite darnos un tiempo para poder investigar, tener más conocimiento en cómo podemos amplificar y modificar nuestro trabajo en vista de que toda esta situación es desconocida, pero va a seguir siendo desconocida si realmente no te das la tarea de poder cambiar esa realidad. Y reevaluar la jerarquía de valores también es importante porque quizás no nos sentimos satisfechos con lo que estamos haciendo, por ende podemos disfrutar de nuestro trabajo o de nuestra familia o de nuestra persona o a nivel social de una manera diferente y darnos cuenta que también nos podemos sentir feliz, nos podemos sentir a gusto de otra manera. Además, debemos reestructurar nuestra rutina diaria y ajustarnos a nuestra nueva realidad para que todo sea más funcional y cómodo para nosotros. Realizar actividades de relajación, ya sea hacer deporte o ver alguna serie por internet o simplemente dormir, hablar con nuestros amigos vía teléfono o compartir incluso más con la familia. Todas estas actividades que pueden relajarte van a no solamente a que tú puedas sentirte como más calmado, más equilibrado, sino también es importante para que tu rendimiento en el día sea mucho mejor. El fijar metas facilita el desarrollo de un plan objetivo, porque estarías midiendo quizás todos los pros y los contras y pudieras tener un plan A, un plan B, un plan C para lograr esa meta y saber que todo el esfuerzo que estás haciendo no es o no va a quedar en vano, sino es para un fin en común. El hecho de comenzar de nuevo no me refiero a comenzar de cero, es estructurar todo al punto que tú digas, ok, a partir de ahora la manera en cómo voy a trabajar o cómo voy a vivir esta realidad va a ser de una manera en la que yo me sienta bien, en la que yo me pueda sentir más cómodo y que además pueda sentirme muy productivo. Es por eso que todo lo que he comentado da pie a la importancia del bienestar mental,
para mejorar la productividad. La salud mental es el estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual. Hace referencia a lo que es propiamente la inteligencia emocional, que es controlar nuestras emociones en nuestro entorno diario. Esto le permite al individuo desenvolverse de manera responsable en su entorno laboral, siendo consciente de sus propias capacidades. Tan solo el hecho de que puedan saber, conocer e identificar qué es lo que deben hacer cada día durante la semana, qué deben cumplir en un mes, genera mayor organización en cómo va a ser tu productividad y además tu contribución en tu ambiente laboral. Por eso hago referencia a el equilibrio, porque nuestra respuesta emocional, nuestra respuesta cognitiva y nuestra respuesta conductual afecta directamente a nuestra productividad y nuestra eficacia. Por eso se da pie a la reinvención. La reinvención es un proceso de introspección que surge por la necesidad de un cambio provocado por un evento externo, como en este caso la pandemia. Es el estado consciente del individuo sobre sus propias capacidades, el saber manejar las tensiones diarias, poder trabajar de forma productiva y brindar apoyo a la comunidad. Cuando hacemos referencia al ser consciente, es precisamente ese equilibrio que uno tiene en saber con qué cuenta, es decir, cuáles son los recursos y cuáles son las limitaciones para hacer un híbrido de ambas y que de ahí pueda salir una nueva oportunidad para reinventarse, para mejorar, para modificar incluso algún área laboral y ser diferente quizás a los demás, pero de una manera positiva, de una manera productiva y que de alguna forma pueda generar mayor impacto en el área laboral. El refuerzo de la salud mental durante la jornada laboral es fundamental porque el trabajador es el que sabe o decide cómo buscar ayuda y en quién apoyarse, en vista de que quizás en algún momento se sintió abrumado por alguna situación, quizás por el desequilibrio que puede existir en algún ámbito de su vida, en vista de que somos seres biopsicosociales. Si bien la resistencia es parte de nuestro día a día, ahorita se ha visto quizás un poco más afianzada por todos los cambios que hemos tenido que realizar en nuestro trabajo. Entonces es esperado. Sin embargo, no recomendamos que se mantengan en la resistencia porque se limitan a explorar cosas nuevas. Por eso se da pie al cambio cuando ya dejamos de tener esa resistencia o ese miedo a lo desconocido y nos permitimos cambiar y modificar ciertos aspectos de nuestra labor, pues nos damos cuenta que existe una nueva forma de ser más funcional, ser más asertivos y también de poder contribuir a dicha empresa o dicha área laboral en la que nos estamos desenvolviendo. Por eso es cuando el híbrido de la resistencia y el cambio, a pesar de ser muy contradictorios, van de la mano porque todos debemos pasar por un proceso, se da pie a la que es la resiliencia, que no es más a la capacidad de poder superar circunstancias como por ejemplo el cambio del trabajo, de la modalidad o de saber cómo podemos asumir nuevas responsabilidades y ser totalmente óptimos al momento de realizarlas. La salud mental en el ámbito laboral es responsabilidad del trabajador y del empleador. Del trabajador porque debe saber a dónde y a quién acudir ante alguna problemática o algún conflicto. Y el empleador porque éste debe brindarle las opciones y atenciones que este trabajador necesita para poder orientarlo. No quiere decir que le va a dar la respuesta a sus dudas, a sus problemas, no, sino decirle, ok, tienes esta opción para poder ser apoyado o ser ayudado. También es importante aceptar y asumir la presencia de algún malestar durante el trabajo porque facilita el manejo asertivo de tu comportamiento hacia los demás o hacia ti mismo. El hecho de detectar qué te molestó o qué te incomodó a tiempo puede mejorar la comunicación en tu ambiente laboral y no dejar las cosas pasar, porque esto da pie
a comentarios negativos, a chismes y malestares en tu sitio laboral. El crear posibles soluciones ante las adversidades te generará confianza y control. El hecho de poder prevenir ciertos errores va a generar mayor seguridad. El hecho de tú poder identificar cuáles pueden ser estos errores y crear un arsenal de opciones para poder solventar cualquier situación va a ser incluso más eficaz que el esperar a que llegue el problema. Para poder seguir reforzando la salud mental en el trabajo, es importante evitar cualquier comentario sarcástico o negativo, ya que puede tener un impacto a largo plazo en las relaciones interpersonales y dar pie a conflictos internos. Si eres partícipe de realizar estos comentarios, es importante que sepas que estás fomentando un ambiente hostil y que cualquier persona que esté cerca de ti o de un grupo en particular no se va a sentir cómodo y por ende el ambiente en el que trabaja no va a ser el más óptimo. Además de eso, es también importante explicar a detalle las actividades de requerimiento para ese día y cuál es su objetivo y así evitar confusiones, porque muchas veces al no ser tan detallado, de repente puedes concentrarte en alguna otra actividad y no ser quizás más óptimo en lo que debías hacer ese día. Por ende, puede generar no solamente malestar con tus superiores, sino también con tus compañeros de trabajo por no estar en una misma línea y estar comunicados. Las actividades que mejoran el ambiente laboral. Los descansos programados. Luego de terminar una actividad, puedes tomarte 5 minutos para descansar la vista, ingerir agua, comer algún snack con la finalidad de poder sentirte repotenciado a lo largo de tu jornada laboral. La retribución por logros es reconocer las habilidades y las mejorías de algún trabajador durante la semana o durante el mes. Incluso entre compañeros de trabajo lo pueden hacer para motivarse y generar un ambiente positivo. Los proyectos de responsabilidad social no es más que el ayudar al prójimo o a tu comunidad. Si puedes o tienes la oportunidad de poder asesorar o guiar a alguna persona que lo necesite, ese sería un proyecto de responsabilidad social. Las actividades recreativas extralaborales permiten que toda la rutina del trabajador sea detenida y puedan realizar actividades divertidas, armoniosas, que permita que exista una pausa en la rutina y que el trabajador pueda disfrutar de ese día, pero de una manera diferente. Y el delegar tareas tiene que ver con el hecho de confiar en los trabajadores, en sus potencialidades y sentirte seguro o incluso con aquella capacidad de asumir nuevas responsabilidades. Además, se van a aclarar las funciones del puesto de trabajo para que el trabajador sepa lo que se espera de él y de su rendimiento. El respetar horarios de trabajo y no abusar de ellos, porque en caso de abuso puede generar presión, ansiedad, estrés y sobre todo malestar. Identificar nuevas posibilidades desde la realidad. Es decir, poder saber con qué recursos se cuenta para hacer todo de una manera más proactiva, dinámica y concisa. El reforzamiento positivo es importante para la proactividad del equipo, como por ejemplo comentarios de qué buen trabajo haces, has mejorado, tienes una buena capacidad para hacer cualquier cosa. Ese tipo de comentarios y de acciones fomenta la seguridad en el trabajador. Concentrarse además en el éxito de los trabajadores y no solo en la finalización de tareas. Muchas veces tendemos a sentirnos productivos solamente porque finalizamos, pero no disfrutamos lo que hacemos. Y concentrarnos en el éxito, en todo lo que se logró gracias a tu trabajo, es fundamental. Ten presente que la pandemia es una situación transitoria y para enfrentarlo es primordial tener una actitud optimista y objetiva. Muchas gracias por escucharme, por darme la oportunidad de poder compartir esta información con ustedes.
Para cualquier orientación o apoyo que ustedes creen que necesitan, pueden contactarme a través de mi número telefónico, se identifican, me dicen que vienen de parte del foro chat para yo estar atenta. Muchas gracias por su tiempo.